Un brazo se alza sobre una trinchera. Una tela blanca, a veces un pañuelo, a veces un trapo arrancado de un uniforme, ondea sobre el barro o la nieve. Durante siglos, ese gesto significó una sola cosa para cualquier ejército del mundo. El combate se detiene, las armas bajan, alguien acepta ser prisionero antes que cadáver. Es probablemente el código no escrito más antiguo del campo de batalla, más viejo incluso que muchas de las leyes que después intentaron regularlo por escrito. La Segunda Guerra Mundial puso ese código bajo una presión que no había conocido antes, con armas automáticas capaces de cegar una unidad entera en segundos y con frentes donde la ideología convertía al enemigo en algo menos que humano. En ese contexto surgió, documentada en algunos casos y discutida en muchos otros, una práctica que erosionó la confianza entre bandos de manera casi irreversible. Soldados que alzaban las manos o agitaban una bandera blanca esperaban a que el enemigo bajara la guardia y abrían fuego en el segundo en que la distancia se acortaba lo suficiente. El derecho internacional tiene un nombre preciso para ese acto: perfidia. Se trata de un crimen de guerra, distinto de los ardides tácticos que cualquier manual militar permite y hasta elogia como muestra de ingenio, tipificado como tal desde 1907 y reforzado en 1977 con una claridad que no deja margen de interpretación. Comprender por qué existe esa distinción, cómo se gestó en los campos de Rusia, Francia y Bélgica, y por qué dejó una marca tan profunda en la manera en que los ejércitos se trataron entre sí durante el resto del conflicto, exige reconstruir tanto los hechos verificados como el terreno mucho más resbaladizo de los rumores, las leyendas de trinchera y los recuerdos deformados por el miedo. El recorrido que sigue atraviesa archivos militares, expedientes judiciales de posguerra, memorias de veteranos y los propios textos de los tratados internacionales que intentaron, con resultados desiguales, poner coto a esta práctica. Combina episodios con respaldo documental sólido, identidades concretas y sentencias judiciales firmadas, con zonas de sombra donde la evidencia disponible permite reconstruir el clima general de un frente de batalla, pero no certificar con precisión absoluta cada incidente individual. Esa combinación, lejos de debilitar el relato, constituye una parte esencial de lo que hace de este episodio histórico un objeto de estudio tan fascinante como difícil de cerrar con definiciones tajantes. Ruse legítimo y traición, dos categorías que la guerra siempre distinguió. Antes de adentrarse en los hechos concretos de 1939 a 1945, conviene fijar una distinción jurídica que existía mucho antes de que el primer tanque alemán cruzara la frontera polaca. El derecho de la guerra siempre toleró el engaño táctico, camuflar una posición, simular un repliegue para atraer al enemigo a una trampa, fabricar tanques de madera para inflar el tamaño aparente de una fuerza, transmitir mensajes falsos con la esperanza de que el adversario los intercepte. Todo eso entra dentro de lo que se llama ruse de guerra, un ardid lícito porque no explota la confianza del enemigo en una norma protegida, sino su capacidad de ser engañado por la pura astucia militar. La frontera se cruza cuando el engaño utiliza un símbolo o un gesto que el derecho internacional reserva para proteger vidas. Pintar una cruz roja en un vehículo cargado de combatientes, vestir el uniforme del enemigo para disparar contra sus propias filas sin antes rebelarse, o levantar una bandera blanca con la intención de abrir fuego cuando el rival se acerque. Estos actos no engañan al enemigo sobre la disposición de fuerzas, lo engañan sobre una garantía que las leyes de la guerra le otorgan. Esa garantía es la que sostiene todo el edificio del derecho humanitario, porque sin ella ningún herido podría confiar en una ambulancia, ningún preso podría confiar en deponer las armas y ningún negociador podría confiar en una tregua. El primer intento serio de codificar esta diferencia llegó con el Código Liber, redactado en 1863 por encargo de Abraham Lincoln para regular la conducta del ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. Aquel documento, mucho más influyente de lo que su origen modesto sugiere, trazó por primera vez una línea clara entre estratagemas admisibles y actos traicioneros. Esa formulación viajó después a Europa y terminó incorporada, casi palabra por palabra en su espíritu, en las convenciones de La Haya de 1999 y 1907.
El artículo 23 del reglamento anexo a la Convención de La Haya de 1907 prohíbe expresamente matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o al ejército enemigo. La misma disposición prohíbe declarar que no se dará cuartel, matar a un enemigo que ha depuesto las armas y usar de manera indebida la bandera de tregua, las insignias militares y el uniforme del adversario. 32 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional ya tenía herramientas precisas para juzgar exactamente el tipo de conducta que protagoniza esta historia. La Gran Guerra ya había puesto a prueba estas normas y había dejado huellas que la generación que combatió entre 1939 y 1945 conocía de memoria, muchas veces porque sus propios padres habían servido en las trincheras de Flandes o el Somme. La invasión alemana de Bélgica y Luxemburgo en agosto de 1914 violó de entrada el principio de neutralidad territorial que la Convención de 1907 protegía. El uso de gas venenoso a partir de 1915 quebró otra prohibición explícita de los mismos tratados. La destrucción de la Biblioteca Universitaria de Lovaina y la ejecución de la enfermera británica Edith Cavell se convirtieron en símbolos de propaganda aliada sobre la brutalidad del ejército alemán, independientemente del debate historiográfico posterior sobre el grado de exactitud de cada relato individual. En ese contexto surgieron también, en publicaciones de la época, denuncias sobre soldados que fingían rendirse o que abusaban de gestos de auxilio para tender trampas. Algunas de esas denuncias se confirmaron con investigaciones posteriores, otras quedaron como acusaciones propagandísticas imposibles de verificar con el material disponible entonces. Ese patrón, la mezcla entre hechos comprobados y rumores amplificados por la maquinaria de propaganda de cada bando, se repetiría con una intensidad mucho mayor 25 años después, cuando la siguiente generación de soldados volvió a enfrentarse en los mismos campos de batalla y en otros nuevos, desde las estepas rusas hasta los setos de Normandía. Tras la derrota alemana de 1918, el Tratado de Versalles incluyó en su artículo 228 la obligación de entregar a sospechosos de crímenes de guerra para ser juzgados. De ese compromiso, cumplido apenas de manera parcial, salieron los llamados juicios de Leipzig de 1921 y 1922, donde el Tribunal Supremo alemán procesó algunos casos de mal uso del emblema de la Cruz Roja y de engaños con banderas falsas usados para emboscar tropas enemigas. Fueron procesos limitados, con condenas leves y una percepción generalizada de impunidad, pero sentaron un precedente judicial concreto. La perfidia, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, había sido objeto de juicios penales reales, con sentencias formales registradas en los anales de un tribunal nacional. La invasión de la Unión Soviética y el colapso de las reglas. El 22 de junio de 1941, cuando la Wehrmacht cruzó la frontera soviética en la Operación Barbarroja, el mando alemán ya había decidido de antemano que el frente oriental no se regiría por las mismas convenciones que regulaban, al menos en parte, los combates en Europa occidental. Las directrices emitidas antes del ataque, conocidas en conjunto como las órdenes criminales, instruían a los oficiales y a la tropa a tratar al enemigo soviético sin piedad y a ignorar las protecciones tradicionales para civiles y combatientes. La llamada Orden de los Comisarios mandaba ejecutar de manera sumaria a los comisarios políticos del Ejército Rojo capturados, una categoría de prisioneros a los que se despojaba por decreto de cualquier protección bajo las leyes de la guerra. La campaña en el este se concibió y se ejecutó como una guerra de aniquilación, Vernichtungskrieg en la terminología militar alemana de la época, dirigida tanto contra el gobierno soviético como contra la población civil, con especial saña hacia la comunidad judía. Los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio que avanzaban inmediatamente detrás de las líneas de combate, fusilaron a más de 500.000 de civiles solo durante el primer año de campaña, en su inmensa mayoría judíos. Historiadores como Omer Bartov documentaron con detalle cómo este contexto produjo lo que él denominó la barbarización del frente oriental, un proceso en el que las normas tradicionales de combate se disolvieron de forma progresiva en ambos bandos.
Las cifras de prisioneros de guerra capturados por cada bando ilustran la magnitud de esa disolución. De los soldados alemanes capturados por la Unión Soviética, aproximadamente un tercio murió en cautiverio. El destino de los prisioneros soviéticos en manos alemanas fue todavía más letal. Alrededor de 3 millones de soldados del Ejército Rojo murieron bajo custodia alemana, víctimas del hambre deliberada, las marchas forzadas en pleno invierno y las ejecuciones directas. En comparación, la tasa de mortalidad de prisioneros alemanes y japoneses en manos de los aliados occidentales se situó entre el 1 y el 2%. Una diferencia que revela hasta qué punto el Frente Oriental operó bajo un conjunto de reglas distinto, o más exactamente, bajo la ausencia casi total de reglas compartidas. En ese ambiente, donde cada bando esperaba del otro la peor conducta posible, y la propia conducta tendía a confirmar esa expectativa, las acusaciones de falsas rendiciones se volvieron parte del paisaje habitual de los relatos de combate, tanto en los partes oficiales como en las cartas y memorias de los soldados. Distinguir el episodio puntual y verificable de la generalización nacida del miedo y de la propaganda resulta, para cualquier historiador serio, una tarea endemoniadamente difícil. La Unión Soviética desplegó, sobre todo a partir de 1942, una intensa campaña de propaganda destinada a fomentar la rendición de soldados alemanes. Los altavoces colocados a lo largo del frente de Stalingrado emitían mensajes grabados, música y el sonido de un reloj marcando los segundos junto a la frase «Cada 7 segundos muere un soldado alemán», en un esfuerzo calculado por minar la moral de las tropas sitiadas. Los panfletos lanzados sobre las posiciones alemanas incluían a veces declaraciones atribuidas directamente a Stalin, garantizando un trato humano a quienes depusieran las armas. El problema para los responsables de esa propaganda era la desconfianza profunda que la propia experiencia del frente había sembrado entre los soldados alemanes. En ese ambiente, donde cada bando esperaba del otro la peor conducta posible y la propia conducta tendía a confirmar esa expectativa, las acusaciones de falsas rendiciones se volvieron parte del paisaje habitual de los relatos de combate, tanto en los partes oficiales como en las cartas y memorias de los soldados. Distinguir el episodio puntual y verificable de la generalización nacida del miedo y de la propaganda resulta para cualquier historiador serio una tarea endemoniadamente difícil. La Unión Soviética desplegó, sobre todo a partir de 1942, una intensa campaña de propaganda destinada a fomentar la rendición de soldados alemanes. Los altavoces colocados a lo largo del frente de Stalingrado emitían mensajes grabados, música y el sonido de un reloj marcando los segundos junto a la frase «Cada 7 segundos muere un soldado alemán», en un esfuerzo calculado por minar la moral de las tropas sitiadas. Los panfletos lanzados sobre las posiciones alemanas incluían a veces declaraciones atribuidas directamente a Stalin, garantizando un trato humano a quienes depusieran las armas. El problema para los responsables de esa propaganda era la desconfianza profunda que la propia experiencia del frente había sembrado entre los soldados alemanes. Las historias, confirmadas en algunos casos y exageradas en otros, sobre el maltrato a prisioneros en manos soviéticas, circulaban con la misma velocidad que los panfletos soviéticos prometiendo clemencia. Esa desconfianza mutua generó un círculo cerrado y autoalimentado. Cuanto menos creíble resultaba la oferta de rendición segura, más soldados de ambos bandos optaban por combatir hasta el final en lugar de arriesgarse a deponer las armas, y cuantos más combatientes elegían esa opción, más episodios de violencia extrema se producían en los últimos instantes del combate, episodios que a su vez alimentaban la siguiente ronda de desconfianza. En ese engranaje, los rumores sobre falsas rendiciones cumplían una función doble. Por un lado, podían describir hechos reales, un soldado o un grupo pequeño que alzaba las manos para ganar segundos, recuperar una granada oculta o esperar el momento en que sus compañeros de unidad pudieran abrir fuego de cobertura. Por otro lado, servían como justificación retrospectiva para decisiones que ya se habían tomado por otros motivos, incluida la negativa directa a aceptar rendiciones genuinas. Un soldado que disparaba contra un enemigo con las manos en alto podía, después del hecho, atribuir su decisión al temor fundado de una trampa, sin que existiera manera de verificar si esa trampa era real o imaginada en el instante de la decisión.
El NKV de soviético añadía otra capa de presión sobre sus propios soldados. Las unidades de bloqueo tenían orden de ejecutar a quienes se retiraran sin autorización, lo que convertía la rendición en una opción todavía más arriesgada para el bando soviético que para el alemán, atrapado entre el fuego enemigo al frente y el fuego propio en la retaguardia. Esa combinación de factores explica en parte por qué tantos soldados soviéticos optaron por resistir hasta la muerte en lugar de intentar rendirse, incluso cuando las condiciones tácticas no dejaban otra salida razonable. El ejército estadounidense dedicó recursos considerables, a lo largo de toda la guerra, a documentar y difundir entre sus tropas las tácticas engañosas empleadas por el adversario alemán. Publicaciones periódicas como el Intelligence Bulletin y el Boletín Tactical and Technical Trends, elaboradas por los servicios de inteligencia militar a partir de interrogatorios de prisioneros, captura de documentos y reportes de combate, circulaban entre oficiales y tropa con análisis detallados sobre el armamento, las tácticas y los procedimientos defensivos alemanes, incluidas descripciones extensas sobre el uso de trampas explosivas en equipo abandonado, vehículos destruidos y posiciones evacuadas, una práctica documentada con particular intensidad durante la retirada alemana de Normandía hacia las fronteras del Reich a partir del verano de 1944. Esa instrucción formal sobre el riesgo de manipulación de objetos aparentemente inertes, cadáveres y equipo abandonado, compartía con la advertencia sobre la falsa rendición una misma lógica subyacente: enseñar a la tropa a sostener un nivel de cautela constante frente a cualquier situación que pareciera resuelta o segura, porque el adversario había demostrado capacidad y disposición para explotar precisamente esa sensación de seguridad momentánea. Los manuales de campaña sobre detección y neutralización de trampas explosivas, revisados y reeditados varias veces durante el conflicto a medida que se acumulaba experiencia de combate, formaban parte del mismo ecosistema instructivo que circulaba advertencias informales sobre la prudencia debida al aceptar la rendición de tropas enemigas en circunstancias ambiguas. El efecto acumulado de esta instrucción formal, sumado a la circulación informal de relatos y rumores entre unidades, contribuyó de manera directa a instalar entre la tropa aliada un estado de alerta permanente que, aplicado de manera generalizada, terminaba afectando también a interacciones donde no existía ningún riesgo real de engaño. La cautela enseñada como herramienta de supervivencia frente a una amenaza documentada se convertía, en la práctica cotidiana del combate, en un filtro que coloreaba de sospecha cualquier gesto del enemigo, incluidas las rendiciones genuinas de soldados exhaustos que simplemente ya no tenían intención ni capacidad de seguir combatiendo. El cuerpo humano bajo fuego. Antes de avanzar hacia los episodios concretos del frente oriental y occidental, conviene detenerse en un factor que explica buena parte de la dificultad para reconstruir estos hechos con precisión: el funcionamiento de la mente humana durante el combate cercano. La fisiología del miedo extremo produce alteraciones perceptivas bien estudiadas por la psicología militar desde mediados del siglo XX. El campo visual se estrecha en lo que algunos investigadores denominan visión de túnel. La percepción auditiva se distorsiona hasta el punto de que muchos veteranos describen disparos cercanos como sonidos amortiguados o directamente inaudibles. Y la noción subjetiva del tiempo se altera de forma que segundos reales pueden recordarse después como minutos enteros, o al revés. Esa alteración perceptiva afecta de manera directa la fiabilidad de cualquier testimonio recogido inmediatamente después de un enfrentamiento donde se sospecha perfidia. Un soldado que cree haber visto a un enemigo alzar las manos y luego disparar puede, en realidad, haber presenciado una secuencia distinta. Un compañero del enemigo abriendo fuego desde una posición cercana mientras el primer soldado intentaba genuinamente rendirse, o un gesto ambiguo malinterpretado por el estrés del momento como el inicio de una rendición que nunca llegó a completarse. La reconstrucción posterior del episodio, tanto en el informe oficial como en la memoria personal del soldado, tiende a simplificar esa ambigüedad en una narrativa coherente, casi siempre la que mejor encaja con la expectativa previa que el soldado ya tenía sobre la conducta del enemigo. La psicología cognitiva moderna añade otro elemento a esta dificultad. La memoria no funciona como una grabación fija que se reproduce sin alteraciones.
sino como un proceso de reconstrucción activa que se modifica levemente cada vez que se evoca un recuerdo. Décadas de relatos repetidos en reuniones de veteranos, entrevistas periodísticas y memorias escritas pueden introducir, sin que medie ninguna intención de engañar, detalles que no estaban presentes en la experiencia original, pero que terminan incorporados como parte del recuerdo. Este fenómeno, documentado de forma extensa en la literatura sobre memoria autobiográfica, complica enormemente la tarea de cualquier historiador que intente establecer, 80 años después, qué proporción de los relatos sobre falsas rendiciones describe hechos exactos y cuál describe una reconstrucción honesta pero alterada de una experiencia confusa y aterradora. Investigaciones sobre el rendimiento cognitivo bajo amenaza vital extrema documentan, además, un fenómeno conocido como ceguera por falta de atención, que puede llevar a un combatiente a no registrar conscientemente detalles relevantes de la escena que tiene delante, incluso cuando esos detalles ocurren justo dentro de su campo visual directo. Un soldado concentrado en localizar la fuente de un disparo puede perder por completo de vista el gesto exacto que realizó el enemigo segundos antes, y reconstruir después ese gesto a partir de inferencias razonables más que de una observación directa y completa. Esta limitación, común a cualquier ser humano sometido a una amenaza inmediata para su vida, añade una capa adicional de incertidumbre a cualquier intento de establecer, con la precisión que el derecho penal exige para una condena, la secuencia exacta de eventos que separó una rendición genuina de un acto de perfidia. El asedio de Stalingrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, ofrece un contraste útil entre dos fenómenos que conviene no confundir. Por un lado, está la capitulación final del Sexto Ejército alemán, una rendición masiva, formal y negociada, que comenzó el 31 de enero de 1943 y se completó 2 días después. El mariscal de campo Friedrich Paulus, tras agotar munición y alimento, aceptó la rendición a pesar de que Hitler le había negado el permiso expreso para capitular, convirtiéndose en el primer mariscal de campo alemán capturado en combate. Las condiciones ofrecidas por los emisarios soviéticos prometían un trato digno, atención médica y repatriación, condiciones que en la práctica se cumplieron solo de manera parcial para los aproximadamente 91.000 soldados alemanes que sobrevivieron a la captura inicial. Por otro lado, y a una escala completamente distinta, está el fenómeno de las emboscadas individuales dentro del combate urbano que precedió a esa rendición final. Stalingrado se convirtió en sinónimo del combate cuerpo a cuerpo más feroz de toda la guerra, con líneas de frente que a veces separaban a las tropas por la distancia de un edificio o de un piso dentro del mismo edificio. El general soviético Vasily Chuikov desarrolló una táctica conocida como abrazar al enemigo, manteniendo a sus tropas tan cerca de las posiciones alemanas que la artillería y la aviación alemanas no podían atacar sin arriesgarse a alcanzar a sus propias fuerzas. En ese tipo de combate extremo, a corta distancia y con visibilidad reducida entre ruinas y escombros, el espacio para el engaño táctico se ampliaba enormemente, y con él la posibilidad de que un gesto de rendición, genuino o fingido, se interpretara de manera ambigua en una fracción de segundo decisiva. Los relatos de patrullas de reconocimiento soviéticas capturando prisioneros para interrogarlos, mencionados en estudios sobre la batalla, conviven con relatos menos verificables sobre soldados que aprovechaban la confusión del combate urbano para fingir captura o rendición como táctica de supervivencia inmediata, más que como estrategia ordenada desde el mando. La batalla de Kursk, en julio de 1943, concentró la mayor cantidad de blindados jamás reunida en un solo enfrentamiento y aportó un escenario particular para este tipo de episodios. El combate entre tripulaciones de tanques, donde la rendición adoptaba una forma distinta a la del soldado de infantería con las manos en alto. Una tripulación de carro de combate inutilizado solía abandonar el vehículo en llamas o averiado y correr hacia la posición enemiga más cercana, a veces agitando un trapo blanco, a veces simplemente con las manos vacías visibles sobre la cabeza. La velocidad con la que esa tripulación pasaba de combatiente activo a aparente prisionero, en cuestión de segundos y en medio de una nube de humo y polvo, generaba justo el tipo de ambigüedad que facilitaba tanto la falsa rendición real como su acusación infundada.
Las memorias de tanquistas soviéticos y alemanes que combatieron en Kursk, recogidas en distintas compilaciones de historia oral publicadas después de la apertura de los archivos soviéticos en los años 90, describen con frecuencia la norma tácita, nunca escrita en una orden formal, pero ampliamente compartida, de disparar contra cualquier tripulación enemiga que abandonara un tanque destruido antes de que ésta llegara a alzar las manos de manera inequívoca. Esa norma informal, nacida del temor a que la tripulación recuperara un arma personal o lanzara una granada antes de rendirse formalmente, reducía drásticamente la ventana temporal disponible para que una rendición genuina se reconociera como tal, y de paso ampliaba el margen de error con el que un soldado defensor podía justificar ante sí mismo y ante sus superiores haber disparado contra un enemigo que en realidad solo intentaba salvar la vida. La proporción de tripulaciones de tanque capturadas con vida varió de manera notable según el sector del frente y el momento concreto de la batalla. Durante los primeros días de la ofensiva alemana en el saliente de Kursk, cuando ambos ejércitos sufrían pérdidas masivas de blindados en cuestión de horas, los registros de unidades soviéticas reflejan una proporción de prisioneros capturados considerablemente menor que la registrada en fases posteriores de la batalla, una vez que el frente se estabilizó y los combates adoptaron un ritmo algo menos frenético. Esa variación temporal sugiere que la disposición a aceptar la rendición de una tripulación enemiga dependía, en buena medida, del nivel de presión inmediata que enfrentaba la unidad captora, una variable que rara vez aparece reflejada con precisión en los partes de combate oficiales, pero que los historiadores que han cruzado diarios de unidad con entrevistas de veteranos consideran determinante para explicar las fluctuaciones observadas en la documentación disponible. No obstante, ningún episodio ilustra mejor la conexión entre crímenes de guerra documentados y el endurecimiento generalizado de la conducta de combate que la masacre de Malmedy, ocurrida el 17 de diciembre de 1944, apenas un día después de iniciada la ofensiva alemana de las Ardenas. Un grupo de combate blindado de las SS, el Kampfgruppe Peiper, al mando del teniente coronel Joachim Peiper, capturó a más de 100 soldados estadounidenses de una unidad de artillería cerca del cruce de carreteras de Baugnes, en las inmediaciones de la localidad de Malmedy. Los prisioneros, ya desarmados y formados en un campo abierto, fueron ametrallados por sus captores en un episodio que dejó al menos 84 muertos, según el recuento posterior de la investigación estadounidense. La noticia de la masacre se difundió entre las tropas aliadas en cuestión de días, en parte gracias a soldados que sobrevivieron fingiéndose muertos entre los cadáveres de sus compañeros hasta que la unidad alemana se retiró. El efecto sobre la moral y la conducta de combate de las divisiones estadounidenses desplegadas en las Ardenas fue inmediato y documentado en múltiples fuentes de la época. La orden, transmitida de manera informal pero generalizada, de no aceptar la rendición de soldados de las Waffen-SS durante los días siguientes a la masacre, especialmente de aquellos identificados con las insignias de la unidad de Peiper. Este episodio, aunque no constituye en sí mismo un caso de falsa rendición, sino de ejecución sumaria de prisioneros ya capturados, resulta indispensable para entender el contexto inmediato en el que circularon con mayor intensidad las acusaciones de perfidia durante la batalla de las Ardenas. Una tropa que acaba de enterarse de que sus compañeros fueron ejecutados después de rendirse desarrolla, de manera comprensible aunque jurídicamente injustificable, una disposición mucho menor a confiar en cualquier gesto de rendición del enemigo, y esa disposición reducida aumenta a su vez la probabilidad de que un gesto ambiguo se interprete como amenaza y reciba una respuesta letal inmediata, sin margen para comprobar su sinceridad. El propio Peiper y 73 miembros de su unidad fueron juzgados después de la guerra en el llamado proceso de Malmedy, celebrado en Dachau en 1946. 43 acusados, incluido Peiper, recibieron condena a muerte, aunque ninguna de esas sentencias llegó a ejecutarse, conmutadas con el paso de los años en un proceso revisorio marcado por acusaciones, nunca del todo resueltas, de que algunas confesiones obtenidas durante la investigación se habían logrado mediante coacción. Ese desenlace judicial incompleto, ni plenamente satisfactorio para quienes exigían justicia ni del todo libre de dudas procesales, es otro ejemplo del patrón general que atraviesa esta historia.
hechos centrales bien establecidos, rodeados de zonas de controversia secundaria que nunca terminaron de resolverse del todo. Los antecedentes de la perfidia y las consecuencias legales. Los episodios mencionados antes de manera breve, las masacres de Wormhood y Le Paradis, merecen un desarrollo más detallado porque ilustran que la disposición a ejecutar prisioneros aliados no nació en 1944, sino que tenía ya 4 años de antigüedad cuando el ejército estadounidense desembarcó en Normandía. El 27 de mayo de 1940, durante la retirada aliada hacia Dunkerque, soldados de la primera compañía del segundo batallón del Regimiento de Infantería de la Leibstandarte SS Adolf Hitler capturaron a un grupo de soldados británicos del Regimiento Real de Norfolk. Cerca de la localidad de Le Paradis, los encerraron en el establo de una granja y los ametrallaron, rematando después con bayoneta a los heridos que seguían con vida. Solo 2 soldados sobrevivieron, ocultos bajo los cuerpos de sus compañeros, hasta que pudieron escapar días más tarde. Al día siguiente, 28 de mayo de 1940, soldados del tercer regimiento de la división SS Leibstandarte ejecutaron a un grupo similar de prisioneros británicos, en su mayoría del Regimiento Real de Warwickshire, cerca de la localidad de Wormhout, en un huerto adyacente a una granja, mediante una combinación de granadas de mano lanzadas dentro de un cobertizo donde se había hacinado a los prisioneros y disparos directos a quienes intentaban huir de la explosión. El cómputo final de víctimas en ambos episodios combinados supera el centenar de soldados británicos ejecutados en menos de 48 horas, en una de las primeras manifestaciones documentadas de la disposición de ciertas unidades de las Waffen-SS a tratar la rendición enemiga como un trámite irrelevante antes de la ejecución sumaria. Ninguno de los responsables directos de Le Paradis y Wormhout fue juzgado de manera inmediata después de los hechos, en parte porque la rápida derrota francesa y la evacuación británica de Dunkerque dificultaron la recopilación de pruebas en aquel momento. El oficial al mando de la compañía responsable de Le Paradis, Fritz Knoschlein, fue finalmente identificado, juzgado y ejecutado en 1949, casi una década después de los hechos, en uno de los procesos por crímenes de guerra más tardíos de toda la posguerra europea. El caso de Wormhout, en cambio, nunca produjo una condena equivalente, a pesar de que la identidad de varios responsables se estableció con razonable certeza en investigaciones posteriores, lo que ilustra otra constante incómoda de esta historia: la distancia frecuente entre la certeza histórica sobre lo ocurrido y la capacidad real del sistema judicial de posguerra para traducir esa certeza en condenas formales. Los procesos judiciales celebrados después de 1945 enfrentaron de manera recurrente un argumento de defensa conocido en la tradición jurídica como tu quoque, una expresión latina que se traduce de manera aproximada como tú también. La defensa alegaba que si el bando acusador había cometido violaciones similares o equivalentes de las leyes de la guerra, carecía de legitimidad moral y jurídica para juzgar al acusado por conductas comparables. Los abogados defensores en Nuremberg y en los procesos posteriores de Dachau invocaron este argumento con cierta frecuencia al abordar casos relacionados con la conducta en el campo de batalla, incluidos episodios de dudosa aceptación de rendiciones por parte de tropas aliadas. Los tribunales rechazaron de manera sistemática esta línea de defensa como principio jurídico general, sosteniendo que la eventual comisión de crímenes similares por parte del bando acusador, aun si se demostraba, no eximía de responsabilidad penal individual al acusado concreto que se sentaba en el banquillo. Este rechazo formal del argumento de reciprocidad no impidió, sin embargo, que la cuestión siguiera presente como telón de fondo incómodo en buena parte de los procesos, particularmente en aquellos relacionados con la conducta de combate más que con los crímenes de exterminio sistemático, donde la frontera entre la violencia legítima de la guerra y el crimen de guerra propiamente dicho resultaba, para jueces y fiscales por igual, considerablemente más difícil de trazar con nitidez. Esta tensión jurídica no resuelta explica en parte por qué la persecución judicial de la perfidia mediante falsa rendición, a diferencia de los grandes crímenes de exterminio,
produjo un número relativamente reducido de condenas formales en comparación con la frecuencia con la que el fenómeno aparece mencionado en memorias, informes de combate y relatos periodísticos de la época. Procesar con rigor cada episodio individual de presunta falsa rendición habría exigido un volumen de investigación forense virtualmente imposible de reunir décadas después del hecho con los testigos disponibles, muy superior al que los tribunales militares de posguerra, ya saturados con los procesos de mayor escala vinculados al Holocausto y a la planificación de la guerra de agresión, estaban en condiciones de asumir. Resulta útil cerrar el repaso de los antecedentes legales con un ejemplo que muestra el extremo opuesto del espectro. Un engaño de guerra elaborado, exitoso y completamente lícito, que sirve de contraste para apreciar con mayor claridad por qué la falsa rendición ocupa una categoría jurídica distinta. La operación Mincemeat, ejecutada por la inteligencia británica en 1943, consistió en hacer aparecer el cadáver de un supuesto oficial británico en la costa española, portando documentos falsos que sugerían un desembarco aliado en Cerdeña y Grecia en lugar de Sicilia, el objetivo real de la inminente invasión aliada del sur de Europa. El engaño funcionó con una eficacia notable, desviando recursos defensivos alemanes hacia objetivos equivocados y facilitando el éxito del desembarco siciliano. La razón por la que este episodio, célebre y celebrado en la historiografía militar británica, nunca generó controversia jurídica alguna es precisamente la que distingue toda esta categoría de ruses legítimos. El engaño operaba sobre la información y la interpretación estratégica del enemigo sin invocar en ningún momento un símbolo o un gesto protegido por las leyes de la guerra. Nadie murió por haber confiado en una bandera de tregua falsa o en un emblema sanitario mal utilizado. El cadáver, los documentos falsificados y la operación de inteligencia completa pertenecen a la misma categoría que el camuflaje, los tanques de utilería o los mensajes de radio fabricados para confundir al enemigo. El ingenio aplicado a la guerra, sin traicionar la confianza específica que el derecho internacional reserva para proteger la vida humana en los momentos de mayor vulnerabilidad del combatiente, como la rendición, la herida grave o la atención médica. Otros ejemplos del mismo periodo refuerzan esta distinción conceptual. La construcción de ejércitos enteros ficticios mediante tanques inflables, vehículos de utilería y tráfico de radio simulado, desplegada por los aliados antes del desembarco de Normandía bajo el nombre en clave de Operación Fortitude, logró convencer al mando alemán de que el ataque principal llegaría por el paso de Calais, desviando reservas blindadas alemanas lejos de las playas reales del desembarco durante semanas críticas. Ese engaño masivo, de una escala muy superior a la de cualquier episodio individual de falsa rendición, no generó controversia jurídica posterior precisamente por la misma razón que la operación Mincemeat. Ninguna de sus piezas explotó un símbolo o un gesto protegido por el derecho internacional, y ningún soldado alemán murió por haber confiado de buena fe en una bandera de tregua, un emblema sanitario o una rendición que resultó ser una trampa. El desembarco aliado en Normandía, en junio de 1944, abrió un frente donde, en teoría, ambos bandos compartían un marco legal más homogéneo, regido por convenciones que tanto Alemania como las potencias occidentales habían firmado y que, en términos generales, se respetaron con mayor frecuencia que en el este. Esa teoría se vio sometida a una presión considerable durante los primeros meses de campaña, en parte por incidentes puntuales y en parte por la reputación que ciertas unidades, especialmente algunas divisiones Panzer de las SS, se ganaron entre las tropas aliadas. Uno de los episodios más documentados ocurrió apenas un día después del desembarco, cuando soldados de la tercera división Panzer SS Totenkopf y de otras unidades de las SS ejecutaron a prisioneros de guerra canadienses capturados cerca de la abadía de Ardennes, en lo que se conoce como la masacre de Ardennes. Ese crimen se sumó, en la memoria de las tropas aliadas, a los antecedentes ya conocidos de unidades hermanas durante la campaña de Francia de 1940, desarrollados con más detalle en un apartado posterior de esta reconstrucción. Esos episodios no constituyen casos de falsa rendición en sentido estricto porque implican la ejecución de prisioneros ya capturados y desarmados, no una trampa tendida en el momento de la rendición.
Sin embargo, alimentaron de manera directa el mismo clima de desconfianza que convertía cualquier gesto de rendición alemán en un riesgo calculado para el soldado aliado que debía decidir en segundos si bajaba el arma para aceptarla. Las memorias y testimonios orales de veteranos del ejército estadounidense en Normandía recogen episodios de verificación desigual, según el caso, de soldados alemanes que destruían un tanque con un Panzerfaust desde una posición oculta y luego salían con las manos en alto, esperando ser tomados prisioneros antes de que sus víctimas pudieran reaccionar. Algunos oficiales de alto rango, según relatos de la época que circulan con distinto grado de respaldo documental, llegaron a instruir a sus tropas a no aceptar la rendición de soldados que hubieran empleado ese tipo de armas anticarro inmediatamente antes de alzar las manos. Una orden que, de haberse formalizado y ejecutado de manera sistemática, constituiría a su vez una violación de las mismas convenciones que se invocaban para justificarla, puesto que el derecho internacional no permite negar cuartel a un combatiente que se rinde, sin importar el arma que haya usado momentos antes. Este punto merece subrayarse porque ilustra la espiral característica de esta historia. La respuesta a una sospecha de perfidia, real o imaginada, generaba a menudo una conducta igualmente ilegal en el bando que respondía, perpetuando el ciclo en lugar de cortarlo. La diferencia entre una orden informal transmitida de boca en boca entre soldados exhaustos y asustados y una política oficial documentada en órdenes escritas es precisamente el tipo de matiz que la historia oral rara vez conserva con precisión y que solo el cruce cuidadoso de fuentes documentales permite reconstruir con algo de rigor. El Frente del Pacífico, el bolsillo de Falaise y la Operación Grave. La campaña de Italia, iniciada en 1943, ofrece otro conjunto de episodios relevantes, en particular durante el prolongado y sangriento asedio de la cabeza de playa de Anzio, donde las fuerzas aliadas quedaron contenidas durante meses en un perímetro reducido bajo fuego constante de artillería alemana. Los combates en terreno montañoso de la línea Gustav y en torno a Monte Cassino reprodujeron muchas de las condiciones que en otros frentes favorecían la confusión sobre la sinceridad de una rendición: visibilidad reducida, posiciones fortificadas entremezcladas a corta distancia y una rotación constante de unidades que impedía a los soldados desarrollar el tipo de confianza recíproca que en ocasiones surgía entre unidades enfrentadas durante largos periodos en el mismo sector del frente. Resulta instructivo, además, situar el caso alemán dentro de un marco comparativo más amplio. En el teatro del Pacífico, las fuerzas japonesas recurrieron de manera mucho más sistemática y mejor documentada a la falsa rendición y al uso de cadáveres con trampas explosivas como táctica deliberada contra las tropas estadounidenses, un patrón que distintos tribunales militares aliados de posguerra documentaron con mayor profusión de pruebas que en el caso europeo. Esa diferencia de escala entre ambos teatros de guerra resulta relevante porque sugiere que la intensidad del fenómeno no dependía únicamente del contexto de brutalización general del combate, presente en ambos frentes, sino también de decisiones tácticas y culturales específicas de cada ejército, vinculadas en el caso japonés a un código militar que estigmatizaba la rendición como deshonra y que por tanto convertía cualquier gesto de capitulación, propio o ajeno, en un terreno cargado de ambigüedad adicional. El cerco de Falaise, cerrado por fuerzas canadienses, polacas, británicas y estadounidenses entre el 12 y el 21 de agosto de 1944, atrapó a los restos de dos ejércitos alemanes en un bolsillo cada vez más reducido sometido a un bombardeo aéreo y de artillería casi continuo. Las condiciones dentro del cerco, descritas por testigos de ambos bandos como una de las escenas más caóticas de toda la campaña de Normandía, combinaban masas de soldados alemanes que se rendían en grupos numerosos con bolsas de resistencia aislada que continuaban combatiendo, a veces a escasos metros de unidades que ya habían depuesto las armas. Esa coexistencia dentro de un espacio geográfico reducido, entre rendición masiva genuina y resistencia activa, creó condiciones particularmente propicias para la confusión sobre la sinceridad de cualquier gesto de capitulación individual.
Un soldado aliado que avanzaba entre columnas de prisioneros alemanes ya formados y vigilados no tenía manera sencilla de distinguir a primera vista a un combatiente que se acercaba con las manos alzadas para sumarse genuinamente a esa columna de un combatiente de una unidad vecina que aprovechaba la misma escena para acercarse lo suficiente y abrir fuego sobre las tropas de escolta. La documentación disponible sobre el cierre del bolsillo de Falaise no permite cuantificar con precisión cuántos de los incidentes violentos registrados durante esos días correspondieron a auténticos episodios de perfidia y cuántos a errores de identificación cometidos en medio de un caos logístico y humano de proporciones extraordinarias, con decenas de miles de soldados moviéndose, rindiéndose, combatiendo y muriendo en un espacio de apenas unos kilómetros cuadrados. Durante la Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, Hitler ordenó al comando de las SS dirigido por Otto Skorzeny una operación destinada a capturar puentes clave sobre el río Mosa antes de que los aliados pudieran destruirlos. La Operación Grave desplegó a soldados alemanes vestidos con uniformes británicos y estadounidenses capturados, conduciendo vehículos aliados también capturados con la misión de sembrar confusión detrás de las líneas enemigas. Equipos de reconocimiento de la unidad Einheit-Stielau llegaron a entrar en la localidad belga de Malmedy y a desviar a una unidad estadounidense completa hacia la dirección equivocada mediante el simple expediente de intercambiar señales de tráfico. La noticia de soldados alemanes infiltrados con uniforme estadounidense generó tal pánico entre las tropas aliadas que éstas comenzaron a someter a cualquier soldado sospechoso a preguntas sobre cultura popular estadounidense, como capitales de estados o resultados deportivos, en un intento de distinguir a los infiltrados genuinos de sus propios compañeros. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta operación se sitúa en un terreno distinto al de la falsa rendición, aunque comparte con ella el elemento del engaño. El uso de uniformes enemigos para infiltrarse y desplazarse sin ser detectado es una práctica que el derecho de la guerra tolera bajo ciertas condiciones, siempre que los infiltrados se despojen del uniforme enemigo antes de entrar en combate directo, porque de lo contrario sí se convertiría en una violación grave de las mismas normas que prohíben la falsa rendición. Quienes son capturados con uniforme enemigo, incluso sin haber disparado un solo tiro, pierden el estatus de combatiente regular y pueden ser tratados legalmente como espías, sujetos a juicio sumario y ejecución bajo las leyes de la guerra vigentes en ese momento. Skorzeny fue juzgado después de la guerra precisamente por este punto, en un proceso ante un tribunal militar estadounidense en Dachau en 1947. El tribunal lo absolvió porque la evidencia presentada no demostró que sus hombres hubieran disparado contra el enemigo mientras todavía vestían el uniforme aliado, condición que el derecho internacional exige para que el uso de uniforme enemigo se convierta en un crimen de guerra consumado en lugar de en un ardid tolerado. La distinción resulta reveladora. El mismo tribunal que aplicaba con rigor las normas contra la perfidia reconoció que no todo engaño con apariencia enemiga cruza automáticamente esa línea y que el elemento decisivo es el momento exacto en que el engaño se traduce en un ataque mientras la víctima todavía confía en la protección que el símbolo o el uniforme le hacía suponer. Casos de condenas concretas. Frente a la relativa ambigüedad legal del caso Skorzeny, los mismos juicios de Dachau de la posguerra ofrecen un ejemplo mucho más nítido de condena por perfidia consumada. En agosto de 1946, un tribunal militar estadounidense declaró culpable al soldado alemán Heinz Hagendorf por haber utilizado de manera indebida el emblema de la Cruz Roja en una zona de combate, disparando un arma contra soldados estadounidenses desde una ambulancia enemiga que portaba ese símbolo protegido. La sentencia, 6 meses de prisión, resulta llamativamente leve para la gravedad jurídica del acto, lo que ilustra otro patrón recurrente en la justicia de posguerra. Las condenas por perfidia, cuando llegaban a producirse, rara vez reflejaban la severidad teórica que el propio derecho internacional atribuía a este tipo de crímenes. Este caso resulta valioso para la reconstrucción histórica precisamente por su precisión documental.
A diferencia de los relatos de trinchera sobre falsas rendiciones, sembrados de vacíos y contradicciones entre testigos, el caso Hagendorf cuenta con un expediente judicial completo, una identificación nominal del responsable y una sentencia formal que deja constancia escrita del razonamiento legal aplicado. Sirve como recordatorio de que, detrás de la nube de rumores y leyendas que rodea este tema, existieron también casos concretos, juzgados con nombre y apellido, que demuestran que la práctica de la perfidia no fue solo una construcción retórica de la propaganda de guerra, sino un fenómeno con manifestaciones reales y verificables, aunque mucho menos numerosas de lo que la memoria popular del conflicto tiende a sugerir. Mientras los episodios examinados hasta aquí describen decisiones tomadas a nivel individual o de pequeña unidad, en algunos casos al margen de cualquier orden formal, existe un ejemplo documentado de política oficial que prohibió de manera explícita aceptar la rendición de una categoría completa de combatientes enemigos. El 18 de octubre de 1942, Hitler firmó la directiva conocida como Kommandobefehl, la Orden de los Comandos, que instruía a todas las fuerzas alemanas a ejecutar de manera sumaria, sin proceso judicial previo, a cualquier integrante de unidades de comandos aliados capturado durante operaciones especiales en territorio europeo ocupado, incluso si esos soldados vestían uniforme reglamentario completo y se rendían de manera formal e inequívoca. La orden establecía además que cualquier comando capturado por unidades regulares debía ser entregado de inmediato al servicio de seguridad de las SS para su ejecución, y prohibía expresamente conceder a estos prisioneros cualquiera de las protecciones que la Convención de Ginebra reservaba para los combatientes regulares capturados. El texto de la directiva reconocía de manera explícita en su propia redacción que esta política contradecía las convenciones internacionales que Alemania había firmado, una admisión que resultaría decisiva durante los procesos judiciales de posguerra, porque eliminaba cualquier posibilidad de que los acusados alegaran desconocimiento de la ilegalidad del acto. A diferencia de los episodios de falsa rendición individual, que dependen casi siempre de testimonios contradictorios y de la reconstrucción posterior de eventos confusos, la Orden de los Comandos dejó un rastro documental excepcionalmente sólido, con el texto íntegro de la directiva conservado en los archivos militares alemanes capturados al final de la guerra. Esa solidez documental permitió a los tribunales de posguerra procesar con relativa claridad jurídica los casos derivados de su aplicación, en contraste con la dificultad probatoria que rodeaba los episodios individuales de presunta perfidia en el campo de batalla. Varios mandos militares alemanes fueron juzgados específicamente por haber transmitido o ejecutado órdenes derivadas de esta directiva, entre ellos el mariscal de campo Albert Kesselring, comandante en jefe del frente italiano, condenado en 1947 por un tribunal militar británico en relación, entre otros cargos, con la aplicación de la Orden de los Comandos contra prisioneros aliados capturados en Italia. Su sentencia original a muerte se conmutó después a cadena perpetua y Kesselring quedó en libertad en 1952, un desenlace que generó controversia considerable entre los familiares de las víctimas y que ilustra, una vez más, la distancia frecuente entre la gravedad jurídica reconocida de un crimen de guerra y la severidad real de su castigo en la práctica judicial de la posguerra europea. En el extremo opuesto de este mismo fenómeno, el Frente Oriental ofrece un caso que ilustra cómo la negativa sistemática a aceptar la rendición de una categoría completa de combatientes podía generar como respuesta directa un patrón de ocultamiento de identidad equivalente a la simulación de estatus civil que el derecho internacional reconoce más tarde como una forma específica de perfidia cuando se ejecuta con intención de traicionar la confianza del captor. La ya mencionada Orden de los Comisarios, emitida por el alto mando alemán antes del inicio de la invasión de la Unión Soviética, instruía la ejecución inmediata de cualquier comisario político del Ejército Rojo identificado entre los prisioneros capturados, una categoría de oficiales políticos integrados en las unidades de combate soviéticas con funciones de supervisión ideológica y disciplinaria. Ante la certeza de que su identificación como comisario significaba la ejecución inmediata, una proporción significativa de estos oficiales optó por destruir su documentación de identidad, eliminar las insignias distintivas de su rango político
y presentarse ante sus captores como soldados regulares sin función especial, una estrategia de supervivencia que en términos estrictamente jurídicos se asemeja a la simulación de un estatus distinto al real para obtener un trato más favorable del que correspondería a la condición auténtica del individuo. La diferencia crucial con los ejemplos clásicos de perfidia analizados en este recorrido es que esta ocultación no buscaba tender una trampa letal contra el captor, sino únicamente sobrevivir a una política de exterminio que el propio captor había impuesto en violación abierta del derecho internacional, lo que sitúa el caso en un terreno ético completamente distinto al de la falsa rendición empleada como táctica ofensiva. Historiadores que han estudiado la aplicación práctica de la Orden de los Comisarios documentan, a partir de archivos alemanes capturados, un nivel de cumplimiento desigual según la unidad y el periodo de la guerra, con algunos comandantes de la Wehrmacht regular mostrando una disposición notablemente menor que las unidades de las SS y los Einsatzgruppen a ejecutar de manera sistemática esta directiva, en parte por consideraciones prácticas relacionadas con el valor de inteligencia que un comisario capturado vivo podía aportar bajo interrogatorio. Esa variabilidad interna dentro del propio ejército alemán recuerda que ninguna de las categorías analizadas en esta reconstrucción, ni la Wehrmacht, ni las SS, ni ningún otro ejército del conflicto, debe entenderse como un bloque monolítico de conducta uniforme, sino como un conjunto heterogéneo de unidades, mandos y decisiones individuales que respondieron de maneras distintas, a veces contradictorias entre sí, a las mismas presiones extremas de la guerra de aniquilación. La codificación definitiva y la evolución del castigo a la perfidia. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, no se centraron de manera específica en la perfidia como categoría individual de crimen, concentrados como estaban en cargos de mayor escala como los crímenes contra la humanidad y la planificación de una guerra de agresión. Sin embargo, el tribunal reconoció de manera explícita que la prohibición de matar o herir a traición, recogida en el artículo 23 de las Convenciones de La Haya, reflejaba ya en 1939 una norma de derecho consuetudinario internacional, vinculante para todos los estados con independencia de que hubieran firmado o no el tratado original. Esa declaración resultó crucial para la jurisprudencia posterior, porque significaba que ningún acusado podía alegar desconocimiento de la norma o falta de validez legal del tratado como defensa. La codificación definitiva y más detallada llegó 3 décadas después de finalizada la guerra, con el protocolo adicional 1 de 1977 a los convenios de Ginebra. Su artículo 37 define la perfidia con una precisión que el texto de 1907 no alcanzaba, como aquellos actos que invitan a la confianza de un adversario llevándolo a creer que tiene derecho a recibir o la obligación de otorgar protección bajo las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados con la intención de traicionar esa confianza. El mismo artículo enumera ejemplos concretos que cualquier persona reconocería de inmediato como ecos directos de la experiencia bélica de 1939 a 1945. Fingir la intención de negociar bajo bandera de tregua o fingir una rendición, simular estar incapacitado por heridas, fingir un estatus civil y simular condición de protección mediante el uso indebido de las insignias de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja. Esta arquitectura legal recibió un refuerzo adicional con la creación de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, firmado en 1998, tipifica de manera explícita la muerte o las heridas causadas mediante perfidia como un crimen de guerra autónomo, tanto en conflictos armados internacionales como en conflictos internos, lo que cierra un vacío que algunas interpretaciones más restrictivas del derecho anterior habían dejado abierto. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su estudio de 2005 sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, clasificó la prohibición de la perfidia como la norma 65 de su catálogo, aplicable en cualquier tipo de conflicto armado, sin excepción. Pero centrar el foco en los soldados alemanes responde al peso documental y a la centralidad de su experiencia bélica dentro de este fenómeno,
Pero el rigor histórico exige reconocer que la perfidia mediante falsa rendición no fue una herramienta táctica exclusiva de la Wehrmacht ni de las SS. Memorias e historias regimentales de unidades soviéticas, británicas y estadounidenses contienen, con menor frecuencia pero con una estructura narrativa idéntica, episodios donde se atribuye a soldados propios el mismo recurso bajo presión extrema. Alzar las manos para ganar una ventaja momentánea sobre un enemigo que se acercaba a confirmar la rendición. El historiador que aborda este tema con honestidad debe asumir que la naturaleza misma del acto, una decisión individual tomada bajo presión mortal extrema, lo hace estructuralmente propenso a aparecer en cualquier ejército sometido a las mismas condiciones de combate cercano y desesperación, con independencia de la bandera bajo la que combata. Lo que distingue al caso alemán dentro de la memoria histórica del conflicto no es necesariamente una mayor frecuencia objetiva del fenómeno, imposible de establecer con la documentación disponible, sino la combinación de tres factores. La escala industrial de la guerra de aniquilación que el propio mando alemán impulsó en el frente oriental, la magnitud de los crímenes de guerra documentados de manera independiente, como las masacres de prisioneros aliados en Wormhout, Le Paradis y Ardennes, que reforzaron la credibilidad de cualquier acusación adicional contra las mismas unidades, y el peso simbólico que la derrota final de Alemania otorgó a la documentación y el procesamiento judicial de su conducta militar. Un proceso de escrutinio que no se replicó con la misma intensidad ni los mismos recursos sobre la conducta de los ejércitos vencedores. Conviene distinguir, dentro de este entramado legal, entre la norma que prohíbe la perfidia y el marco separado, aunque relacionado, que regula el trato debido a los prisioneros de guerra una vez capturados. La Convención de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra, vigente durante toda la Segunda Guerra Mundial y ratificada tanto por Alemania como por las potencias occidentales, establecía obligaciones detalladas sobre alimentación, alojamiento y trabajo de los prisioneros, pero guardaba un silencio relativo sobre el momento exacto de la captura, precisamente el instante donde se concentran los episodios de falsa rendición. La Unión Soviética no había ratificado esa convención de 1929, una circunstancia que Alemania invocó de manera explícita y cínica para justificar el trato brutal dispensado a los prisioneros soviéticos, a pesar de que el derecho consuetudinario internacional, reconocido después en Nuremberg, ya imponía obligaciones mínimas de trato humano con independencia de la ratificación formal de un tratado específico. La revisión de los convenios de Ginebra en 1949, ya con la experiencia completa de la guerra como referencia directa, amplió y precisó de manera considerable las obligaciones hacia los prisioneros e incorporó disposiciones más explícitas sobre el momento de la captura, reforzando la idea de que la protección legal de un combatiente que se rinde comienza en el instante mismo en que manifiesta de forma inequívoca su intención de deponer las armas, sin que el bando captor pueda alegar duda razonable sobre la sinceridad del gesto como justificación legal para abrir fuego. Esta precisión adicional, incorporada directamente a raíz de la experiencia bélica reciente, cerró parte del vacío normativo que durante la guerra había permitido a algunos mandos justificar, al menos ante sus propias tropas, la negativa a aceptar rendiciones bajo sospecha de perfidia. El sesgo documental que favorece el escrutinio de la conducta alemana sobre la del resto de los ejércitos del conflicto tiene, además, una explicación archivística concreta. Los archivos militares alemanes capturados al final de la guerra, junto con el aparato judicial de ocupación instalado en las 4 zonas controladas por los aliados, generaron un volumen de documentación sobre la conducta del ejército derrotado muy superior al que cualquier comisión de investigación interna produjo jamás sobre la conducta de los ejércitos victoriosos. Esa asimetría documental, comprensible dadas las circunstancias políticas de la inmediata posguerra, condiciona de manera inevitable la imagen que la historiografía posterior ha podido reconstruir sobre la frecuencia relativa de la perfidia en cada bando del conflicto, sin que esa condición reste validez a los casos alemanes efectivamente documentados, pero sin que tampoco permita extraer de ellos conclusiones comparativas definitivas sobre la conducta proporcional de cada ejército beligerante.
El territorio del misterio, entre el hecho y la leyenda de trinchera. Llegados a este punto, conviene detenerse en la pregunta que late bajo toda esta reconstrucción y que ningún historiador ha logrado responder con precisión absoluta. ¿Con qué frecuencia real ocurrieron estas falsas rendiciones durante la Segunda Guerra Mundial? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con exactitud, y esa incertidumbre constituye en sí misma uno de los aspectos más fascinantes del fenómeno. Los archivos militares de la época registran con cierta regularidad acusaciones de perfidia en los informes de combate, pero esos informes se redactaban a menudo en caliente, minutos u horas después de un enfrentamiento confuso, por soldados exhaustos y bajo un estrés extremo. La percepción humana bajo fuego directo sufre distorsiones bien documentadas por la psicología del combate. El campo visual se estrecha, la noción del tiempo se altera, y la memoria del episodio puede reconstruirse de manera inconsciente en los días siguientes para encajar con la narrativa que el propio soldado o su unidad necesita sostener para justificar sus propias decisiones. A esa distorsión individual se suma el factor propagandístico institucional. Tanto el mando alemán como el soviético, y en menor medida también el aliado occidental, tenían interés directo en circular historias sobre la traición del enemigo, porque ese tipo de relatos endurecía la moral propia y justificaba represalias que de otro modo habrían sido difíciles de sostener ante la opinión pública o ante los propios soldados. Un episodio aislado, ocurrido una sola vez en un sector concreto del frente, podía multiplicarse en la transmisión oral entre unidades hasta convertirse en una característica generalizada, atribuida a todo un ejército o a una nacionalidad entera. Los historiadores que han estudiado este fenómeno con mayor rigor coinciden en una conclusión matizada. Existieron casos documentados como el de Hagendorf, con identidad, juicio y sentencia. Existieron también, con toda probabilidad, episodios puntuales de soldados individuales que recurrieron a una rendición fingida como último recurso de supervivencia táctica, sin que mediara una orden o una política sistemática detrás de esa decisión. Y existió, simultáneamente, un volumen considerable de relatos exagerados, mal recordados o directamente inventados, que circularon como verdad incuestionable entre tropas que tenían todas las razones psicológicas para creerlos y muy pocas herramientas para verificarlos. Esta zona gris, donde el hecho verificable se mezcla con el rumor verosímil y la leyenda construida a posteriori, es precisamente el terreno donde habitan los grandes misterios de la historia militar. No se trata de un misterio sobre extraterrestres ni sobre civilizaciones perdidas, sino de algo igual de intrigante a su manera: la dificultad casi insalvable de reconstruir, con la precisión que exige el rigor histórico, ¿qué ocurrió realmente en los segundos que separan un gesto de rendición genuino de una trampa mortal, cuando los únicos testigos directos suelen estar muertos, traumatizados o motivados a recordar una versión particular de los hechos? El cine bélico de posguerra contribuyó de manera decisiva a fijar en la imaginación popular una versión simplificada y a menudo descontextualizada del fenómeno. Películas y series producidas entre los años 50 y la actualidad incorporaron con frecuencia escenas de soldados alemanes que fingen rendirse para sorprender al protagonista aliado, una convención narrativa que funciona de manera eficaz como recurso dramático precisamente porque apela a un temor que la generación de veteranos vivos durante esas décadas reconocía como parte legítima de su experiencia bélica, con independencia de la frecuencia estadística real del fenómeno representado. Esta retroalimentación entre memoria histórica y representación cultural plantea un problema metodológico serio para cualquier investigación posterior. Cuantas más veces el cine y la literatura popular repiten una escena concreta, más se asienta esa escena en la memoria colectiva como un hecho histórico verificado, incluso cuando el episodio concreto que la inspiró originalmente careciera de la solidez documental necesaria para sostener esa categoría. Generaciones posteriores de espectadores, sin contacto directo con veteranos ni con archivos militares, tienden a dar por sentada la frecuencia y la sistematicidad de una práctica que la evidencia documental disponible sitúa en realidad en un terreno mucho más fragmentario y disperso que el que sugiere su representación audiovisual reiterada. Las memorias publicadas por veteranos en las décadas posteriores al conflicto
un género literario con sus propias convenciones narrativas y comerciales, tampoco están exentas de esta dinámica. Un relato de combate resulta más vendible y más memorable para el lector si incluye un episodio de traición sufrida y superada que si describe la experiencia, estadísticamente mucho más común, de un combate confuso sin elementos de engaño deliberado por ninguna de las partes. Esa presión narrativa, sumada a las distorsiones de memoria ya descritas, ayuda a explicar por qué el relato de la falsa rendición ocupa un espacio tan desproporcionado en la cultura popular sobre la Segunda Guerra Mundial en comparación con su peso real dentro de la documentación judicial y archivística disponible. Los corresponsales de guerra desplegados junto a las unidades de combate de ambos bandos enfrentaron en tiempo real el mismo problema de verificación que después heredarían los historiadores. La censura militar de cada ejército revisaba los despachos antes de su publicación, lo que añadía un filtro adicional capaz de suprimir relatos incómodos para la propia moral de las tropas o de amplificar episodios que servían a los objetivos de propaganda del bando correspondiente. Un corresponsal que llegaba a una posición horas o incluso días después de un enfrentamiento dependía casi por completo del relato oral de los soldados sobrevivientes, sin posibilidad práctica de contrastar versiones contradictorias ni de examinar pruebas físicas que para entonces ya habían sido removidas, enterradas o destruidas por el avance continuo del frente. Esta limitación estructural del periodismo de guerra de la época explica por qué tantos relatos sobre falsas rendiciones llegaron al público de la posguerra filtrados ya por varias capas sucesivas de transmisión, del soldado al oficial que redactaba el informe, del oficial al corresponsal que recogía testimonios sueltos, del corresponsal al censor militar que decidía qué publicar y finalmente del texto publicado al lector civil que formaba su impresión general sobre la conducta del enemigo a partir de fragmentos de información necesariamente incompletos. Cada una de esas capas introducía oportunidades adicionales de simplificación, omisión o énfasis selectivo sin que mediara necesariamente mala fe en ningún punto de la cadena. Algunos corresponsales experimentados, conscientes de estas limitaciones, adoptaron en sus memorias de posguerra un tono más cauteloso sobre los relatos de perfidia que habían escuchado durante el conflicto, reconociendo de manera explícita la imposibilidad de verificar de forma independiente la mayoría de los episodios que en su momento habían transmitido como hechos establecidos. Esa autocrítica tardía, presente en algunas memorias periodísticas publicadas décadas después de terminada la guerra, ofrece un testimonio valioso sobre la brecha que separaba la velocidad con la que circulaban estos relatos durante el conflicto y la lentitud mucho mayor con la que la investigación histórica rigurosa pudo después separar el grano documentado de la paja del rumor amplificado por el calor de la batalla y la urgencia de la propaganda de guerra. Independientemente de la proporción exacta entre casos reales y rumores amplificados, la consecuencia práctica de esta dinámica resultó devastadoramente concreta para miles de soldados de ambos bandos. Cada acusación de falsa rendición, verificada o no, alimentaba una respuesta defensiva entre las tropas que la escuchaban, y esa respuesta defensiva se traducía con frecuencia en la negativa a aceptar rendiciones genuinas en encuentros posteriores. Soldados que en circunstancias normales habrían depuesto las armas y sobrevivido como prisioneros de guerra, murieron en cambio en el instante de intentar rendirse, víctimas de un enemigo que ya no estaba dispuesto a arriesgarse a comprobar si esa rendición concreta era sincera. Este patrón se documenta con particular claridad en los testimonios de veteranos de ambos bandos en el frente oriental, donde la espiral alcanzó su punto más extremo, pero también aparece, aunque con menor intensidad, en el frente occidental tras los episodios de Normandía y las Ardenas. El resultado neto fue un endurecimiento progresivo de la conducta de combate que excedió con mucho el número de casos de perfidia efectivamente comprobados, porque el miedo a la traición resultó, en términos de su efecto sobre el comportamiento humano, casi tan poderoso como la traición misma. Los mandos militares de distintos ejércitos fueron conscientes de este problema durante la propia guerra. Algunos oficiales aliados, preocupados por el deterioro de la disciplina de combate y por las implicaciones legales de una conducta sistemática contraria a las convenciones firmadas, emitieron recordatorios formales a sus tropas sobre la obligación de aceptar rendiciones genuinas, incluso en un contexto donde la sospecha de engaño estaba generalizada.
La eficacia real de esos recordatorios, dictados desde retaguardia hacia soldados sometidos al estrés inmediato del combate, resulta otro punto donde la documentación histórica ofrece más preguntas que certezas definitivas. El legado y el estado actual de la normativa. La preocupación por la falsa rendición como táctica de combate no terminó con la rendición de Alemania en mayo de 1945. Conflictos posteriores demostraron que la tentación de explotar la confianza del enemigo en las normas de protección sigue presente allí donde existe combate de infantería a corta distancia. Durante la invasión de Irak en 2003, fuerzas estadounidenses reportaron incidentes de combatientes que fingían rendirse antes de abrir fuego, episodios que los mandos militares calificaron de manera explícita como actos de perfidia prohibidos bajo los convenios de Ginebra, en una continuidad directa con el marco legal forjado en gran medida por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras de los Balcanes en la década de 1990 aportaron también su propio repertorio de denuncias sobre falsas rendiciones y abuso de banderas de tregua, examinadas con un nivel de detalle judicial considerablemente mayor que el alcanzado por los tribunales de 1945, gracias a la creación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que incorporó de manera explícita en su jurisprudencia los mismos principios sobre perfidia codificados en el Protocolo Adicional de 1977. Esa evolución judicial demuestra que el marco legal construido a partir de la experiencia alemana de la Segunda Guerra Mundial no quedó como una reliquia teórica de los manuales de derecho internacional, sino que se convirtió en herramienta de uso recurrente para tribunales internacionales enfrentados a conflictos de naturaleza completamente distinta, separados por medio siglo y por un contexto geopolítico irreconocible respecto al de 1939. Esta continuidad confirma que la regulación de la perfidia constituye un mecanismo de derecho vivo que sigue aplicándose, con las mismas categorías conceptuales acuñadas hace más de un siglo, a conflictos contemporáneos. El artículo 37 del Protocolo de 1977, escrito por juristas que tenían en mente de manera explícita la experiencia bélica de 1939 a 1945, continúa siendo la referencia central para juzgar conductas similares en escenarios completamente distintos, desde guerras convencionales entre estados hasta conflictos asimétricos contra grupos armados no estatales. La razón de esa permanencia tiene que ver con la función estructural que la prohibición de la perfidia cumple dentro de todo el edificio del derecho humanitario. Cada vez que un combatiente explota de manera fraudulenta un símbolo protegido o un gesto de rendición, pone en peligro a su adversario inmediato y erosiona, al mismo tiempo, la base de confianza que permite que esos mismos símbolos y gestos sigan funcionando para todos los combatientes futuros, incluidos los de su propio bando en encuentros posteriores. Un ejército que adquiere fama de recurrir a la rendición fingida condena, en la práctica, a sus propios soldados a que sus rendiciones genuinas futuras sean recibidas con sospecha y, en demasiados casos, documentados a lo largo de la historia militar, con disparos antes que con la custodia que el derecho internacional debería garantizarles. Es cierto que la perfidia mediante falsa rendición estuvo tipificada como crimen de guerra desde antes de que empezara el conflicto, con base legal en la Convención de La Haya de 1907 y antecedentes judiciales concretos en los juicios de Leipzig de los años 20. Es cierto también que el contexto del Frente Oriental, marcado por una guerra de aniquilación deliberada y por tasas de mortalidad de prisioneros que multiplicaban varias veces las del Frente Occidental, generó las condiciones ideales para que la práctica, allí donde ocurrió de manera real, se extendiera y para que los rumores sobre ella se multiplicaran todavía con mayor velocidad. Es cierto, además, que existen casos documentados con identidad y sentencia judicial, como el de Heinz Hagendorf, que confirman que la perfidia no fue exclusivamente un producto de la propaganda de guerra. Y es igualmente cierto que la proporción exacta entre hechos verificados y leyenda de trinchera permanece a más de 80 años de distancia, como uno de esos territorios donde la historia militar choca con los límites de sus propias fuentes, atrapada entre archivos incompletos, memorias deformadas por el trauma y el interés estratégico de cada bando en sostener una narrativa particular sobre la conducta del enemigo.
El legado más tangible de este episodio no reside en una cifra exacta de incidentes confirmados, inalcanzable con la documentación disponible, sino en la arquitectura legal que terminó de consolidarse a raíz de esa experiencia. El artículo 37 del Protocolo Adicional de 1977 y su posterior incorporación al Estatuto de Roma representan la respuesta institucional definitiva a un dilema que atravesó cada trinchera, cada seto normando y cada edificio en ruinas de Stalingrado. ¿Cómo sostener, incluso en medio de la guerra de aniquilación más brutal del siglo XX, un mínimo de confianza compartida sin la cual ningún soldado, de ningún bando, podría jamás depositar las armas con la esperanza razonable de sobrevivir al gesto? Los expedientes judiciales de Dachau, Nuremberg y los tribunales militares británicos sobre el caso Kesselring, junto con el rastro documental de directivas como la Orden de los Comandos y la Orden de los Comisarios, componen el núcleo verificable de esta historia. Alrededor de ese núcleo persiste un volumen mucho mayor de relatos transmitidos por la tradición oral de los veteranos, reforzados por décadas de representación cinematográfica y literaria, que la investigación histórica contemporánea solo puede tratar con la cautela metodológica que exige cualquier fuente no contrastable de manera directa. Esa coexistencia entre el dato verificado y el relato persistente, lejos de ser una anomalía de este episodio concreto, retrata con bastante fidelidad la textura habitual de la historia militar del siglo XX, construida siempre sobre una base documental sólida pero nunca completa, rodeada de un halo de memoria colectiva que cada generación reinterpreta a su manera, sin que ese halo logre jamás disolverse del todo ni cristalizar en una certeza definitiva.